la situación que tenemos ahora en el tema este de la sanidad. Todo esto que hemos visto pues es un poco la lírica, ahora viene la prosa, ¿no? Viene el bajar a tierra, el ver los problemas concretos que nos estamos enfrentando, el poderlos analizar y una vez que tengamos analizados los problemas fundamentales también intentar buscar alternativas y salidas a la situación en la que nos encontramos. Entonces voy a ser muy breve porque además creo que un compañero después del Sindicato de Médicos de AFEN va también a informar de una serie de novedades que hay con respecto a algunas cuestiones que ellos hicieron o van a hacer una asamblea el día de mañana. Y de las cosas que yo quería plantearos son básicamente cinco temas, que yo creo que son los temas que creo que tenemos que un poco pensar y reflexionar. En primer lugar, ¿cómo es posible, después de todo lo que hemos visto aquí en el vídeo y después de esta lucha que ya dura casi 5 meses, estemos viendo que el Gobierno y la Administración se mantengan en una posición tan dura y tan fuerte y que no solamente aprobaran el 27 de diciembre el Plan de Sostenibilidad en la Asamblea de Madrid, sino que además ahora hayan anunciado que van a presentar ya los pliegos para poner en marcha todo el proceso de la entrega de los hospitales, de los centros de salud a las empresas privadas. Yo creo que tenemos que pensar que todo esto viene por diferentes razones. La primera, porque ellos llevaban mucho terreno ganado a lo largo de todos estos años. Nos guste o no, aunque la lucha esta de la sanidad yo creo que ha sido la lucha más importante de los últimos 30 años, desgraciadamente, durante todos estos años ha llovido mucho y se han dado una serie de condiciones en las cuales la Administración ha ido imponiendo poco a poco toda una serie de leyes, de medidas y una correlación de fuerzas por la cual los trabajadores, los usuarios, partíamos de unas condiciones mucho peores, es decir, no partíamos de cero. Nos estábamos enfrentando a una situación en la que estaban sentadas las bases legales y jurídicas para llevar adelante todo este proceso de privatización, como es la Ley 1597, como es todo lo que fueron aprobando a lo largo desde el 91 hasta ahora. En segundo lugar, también tener en cuenta que el problema y el conflicto que nosotros estamos teniendo en la sanidad es parecido, aunque ha tenido una dimensión muy grande, pero al que han tenido otros sectores sociales, los maestros, los mineros y otros sectores. Y estamos viendo cómo en la mayoría de las luchas ellos no ceden apenas nada. Es decir, que ellos se mantienen firmes en esto y con eso tratan de derrotar y de desmoralizar a la gente que estamos luchando y sobre todo al conjunto de los sectores sociales. Y en tercer lugar, creo que también tenemos que hacer una reflexión, y es que no solo nos estamos enfrentando al Partido Popular, nos estamos enfrentando a uno de los lobbies más poderosos que existen a nivel nacional e internacional, que es el lobby del ladrillo financiero, en donde hay empresas que tienen muchísimo poder financiero, político y económico, pues como es Capio, como es Rivera Salud, como un conjunto de empresas que ya no están ni siquiera radicadas aquí en el Estado español, sino que son empresas que se han constituido a través de toda una serie de ingeniería financiera, forman parte de empresas multinacionales, de fondos de inversión que cotizan en la mayoría de las bolsas y que tienen los paraísos fiscales en las Islas Caimán, como recientemente se descubrió dónde estaba Capio, en las Islas Caimán. Es decir, estamos enfrentándonos a un enemigo muy fuerte y poderoso. Por eso, a pesar de toda la lucha que estamos llevando y de toda la fuerza que estamos haciendo, es tan difícil torcer el pulso de esta gente. En segundo lugar, quería hacer una segunda reflexión. Creo que, y es importante porque, aunque todo esto de las consignas, los lemas, y nos demos ánimos y fuerzas entre todos, también tenemos que ver en qué situación nos encontramos ahora mismo, a 20 de marzo del 2013, después de que el conflicto comenzó el 30 de octubre del 2012. Y en mi opinión personal, estamos entrando en una fase de reflujo de la lucha. Es decir, no estamos en la misma situación y eso lo estamos comprobando todos. Y eso no quiere decir que no sigamos luchando y que no tengamos la voluntad de vencer. Quiere decir que tenemos que analizar muy bien cuál es la situación en la que nos encontramos en este momento.
Y eso lo estamos notando diariamente en las asambleas, aunque esta me está encantando porque somos muchos, y además con mucha fuerza, pero lo estamos notando en concentraciones, lo notamos el otro día cuando fuimos a Sagasta y no nos encontramos toda la gente que pensábamos que teníamos que estar allí para protestar por los despidos que ya se están produciendo. Hoy nos han dicho en el clínico ya 60 despidos para el 31 de marzo. En fin, estamos encontrando que estamos empezando a, no por parte a lo mejor de la gente que está en primera línea de la lucha, sino de toda una serie de compañeros que nos han venido acompañando a lo largo de la lucha, que están empezando a decir, pues bueno, no se encuentran con las mismas fuerzas, etc. Esto hay que tenerlo en cuenta porque a la hora de definir las actividades y las tareas nuestras, tenemos que prepararlas muchísimo mejor, con más tiempo, mejor difundidas, para que no hagamos un gatillazo como el otro día nos pasó en el caso de Sagasta. Tercera reflexión. Estamos también notando, yo al menos lo he notado, y en el caso de mi hospital, que es La Princesa, no me he presentado, yo me llamo Jesús, es el Hospital de La Princesa, y ella es Concha de Getafe. Ahora habría que presentarnos porque esto es de mala educación. Que si bien el centro de gravedad de la lucha de la sanidad durante estos 4 meses ha estado fundamentalmente entre los trabajadores y los profesionales, por lo menos en el último mes o mes y pico empieza a haber un desplazamiento del centro de gravedad hacia los usuarios y los vecinos. También tenemos que ver si esto es así o no, porque es también muy importante tenerlo en cuenta. Digo, en el caso de nuestro hospital esto fue casi desde el principio, o sea, hubo una respuesta muy grande de los trabajadores cuando se planteó el desmantelamiento del Hospital de La Princesa, pero desde el principio también el protagonismo de los usuarios y de los vecinos también fue muy grande. Pero esto se está viendo cada vez más, es decir, hay iniciativas propias, participan más, etcétera, etcétera. Y esto digo que es interesante que lo veamos, pues a la hora de discutir actividades, por ejemplo, si vamos a decidir o no lanzar lo de la consulta ciudadana, el referéndum por la sanidad pública, o toda una serie de iniciativas, tenemos que contar con esas estructuras, esas plataformas que existen de vecinos, de usuarios, de asociaciones, del 15M, etcétera, etcétera, que están luchando igual que nosotros, solo que desde otro ángulo, también por una sanidad pública y universal. El cuarto punto, y también creo que tenemos que prepararnos, es obvio porque lo decimos muchas veces, pero a veces un poco pensamos que estamos en una lucha a corto plazo, y eso no es así. La lucha que hemos empezado a desarrollar, no me refiero ya desde hace años, sino la lucha esta que empezó el 30 de octubre del 2012 para la derogación del plan de sostenibilidad, es una lucha incluso contra el plan de sostenibilidad, es una lucha a más largo plazo. Ha tenido etapas. Tuvo la primera etapa, que fue intentar que el proyecto no entrara en la Asamblea de Madrid el 27 de diciembre. Ahora estamos en una segunda etapa, y es que esta gentuza ha anunciado que los pliegos los van a poner en marcha y nosotros tenemos que empezar a dar una respuesta al tema de los pliegos. Pero va a tener seguramente, si ellos sacan los pliegos, si hay una serie de empresas que van a concursar, etcétera, etcétera, va a tener otras etapas. Es decir, esta lucha no se acabó ni el 27 de diciembre, ni se va a acabar porque ellos saquen los pliegos pasado mañana, ni se va a acabar incluso cuando las empresas empiecen a concursar para hacerse adjudicatarias de los distintos hospitales y centros de salud. La lucha tiene que continuar porque tenemos que intentar que cada cosa, cada paso que vayan dando se encuentren un obstáculo, una lucha fuerte en el camino. Y la lucha tiene que ser a todos los niveles. Tiene que ser una lucha social como la que nosotros hemos desarrollado durante todos estos meses. Tiene que ser una lucha jurídica como la que parece ser los compañeros de AFEN, ahora nos informarán, van a poner en marcha también para intentar judicializar todo este proceso de adjudicación de las empresas de los hospitales. Y tiene que ser una lucha política, porque hay que exigir también a los partidos políticos y a los parlamentarios que se comprometieron en ese encuentro que hace un ratito se ha comentado, que se comprometieron a hacer auditorías, a plantar obstáculos en todo este proceso de privatización, que realmente lo hagan. El otro día el dirigente del Partido Socialista, Tomás Gómez, dijo que ellos estaban dispuestos, avisamos a las empresas que quieran hacerse cargo de los hospitales que no lo van a tener fácil,
Pues muy bien, nos parece muy bien, con todas las diferencias que podamos tener con cualquier partido, con el socialista, con UPyD, con Izquierda Unida o con ECO o con lo que sea. Aquí lo que hace falta es unir las fuerzas de todas estas organizaciones que dicen que están en contra del plan de sostenibilidad para plantar cara en todos los planos distintos. Y creo que además la lucha va a ser larga porque aunque incluso aprobaran también y sacaran adelante el plan de sostenibilidad, la lucha no acaba con el plan de sostenibilidad. Tenemos ahí también lo de la ley que sacaron en junio del año pasado de la privatización de las 26 categorías profesionales, que va a salir al mismo tiempo la privatización de las cocinas y la privatización de todos los servicios no sanitarios de los hospitales. Esa lucha está vinculada también al plan de sanidad, esa lucha está ligada también a una sanidad pública, porque como dicen la gente de las cocinas, la comida es tan importante como la medicina. Y también no solamente eso, sino también esta es una lucha, en mi opinión, por la derogación de la Ley 16/2012, que ha roto por primera vez la universalidad de la ley del Sistema Nacional de Salud y empieza a restringir la atención a gente que no es del país o a gente que por una serie de motivos legales ya le empiezan a restringir la atención médica. Es una lucha de conjunto y es una lucha a largo plazo y para eso tenemos que prepararnos. Entonces, para terminar, yo creo que hay dos ideas claves que deberíamos tener en la cabeza. La primera, hay que organizarnos. Tenemos que organizarnos mucho mejor todavía de lo que estamos. Aquí en Patusalud y en todos los lados. Hay que organizar, desde mi punto de vista, plataformas de Patusalud en todos los hospitales, en los centros de salud. Esa es la garantía. Se llame como se llame, da lo mismo que se llame Patusalud que se llame Patusalad, da exactamente lo mismo. Lo importante es que estemos unidos y organizados para seguir resistiendo a todos estos planes. Eso es fundamental. No vale solo hacer asambleas, concentraciones y manifestaciones y nos vamos. No, tiene que quedar algo, tienen que quedar estructuras estables para que den una continuidad a las respuestas en esta lucha. Y la tercera, una cuestión que me dijo un amigo y que es una verdad en estos momentos como un templo. Resistir ahora es vencer. Gracias.